El frío de Santiago de Chile todavía mordía las ventanas cuando Elías Rojas abrió los ojos. No miró el reloj, no lo necesitaba. Su cuerpo aprendió la hora por costumbre y por necesidad. A esa hora, la ciudad era un animal dormido. Respiraba lento, con los semáforos parpadeando como luciérnagas cansadas y el rumor lejano de un camión de basura rasgando el silencio. En la cocina, la luz amarilla del foco apenas alcanzaba para mostrar lo esencial. Elías se lavó la cara con agua fría, como quien se obliga a despertarse a golpes. Luego se quedó un segundo apoyado en el borde del lavaplatos, mirando su propia sombra en los azulejos gastados. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestras historias. Vamos, viejo, se dijo en voz baja, como si hablarle a alguien lo mantuviera de pie. En la mesa había un cuaderno abierto, con dibujos técnicos y números. No era de él, era de su hija. En el dormitorio del fondo, Camila Rojas dormía. Tenía 20 años y una vida entera apretada en los márgenes de una beca, una matrícula, y la promesa de un futuro que se sostenía sobre los hombros de su padre. Elías cuidaba ese sueño como se cuida una vela en medio del viento, con las manos juntas alrededor, sin permitir que nadie lo apague. Abrió la despensa. Arroz, porotos, 2 salchichas. Nada más. Lo que había alcanzado después del arriendo, la luz, el pasaje de Camila y una cuota atrasada que le pesaba como piedra en el pecho. Puso el arroz en un recipiente de aluminio abollado. La tapa ya no cerraba bien, había que presionarla con las palmas. Añadió porotos y cortó las salchichas en rodajas. Mientras lo hacía, oía la respiración de Camila al otro lado del pasillo y sintió el viejo impulso de ir a verla, asegurarse de que estuviera bien, de que el mundo no se la estuviera comiendo por dentro. No fue, no podía perder tiempo. Se sirvió un café negro, rápido, sin azúcar. Bebió de pie, mirando por la ventana. En el vidrio empañado se dibujó un reflejo. Un hombre de 53 años, rostro marcado, barba de 2 días, manos grandes con cicatrices antiguas. Había visto años mejores. Había sido otra cosa, pero esa palabra, otra, era un lujo que ya no se permitía. Guardó la lonchera en una bolsa de género, metió un pan duro en el bolsillo y tomó su chaqueta. Antes de salir, se asomó al cuarto de Camila. La vio de costado, el cabello desordenado sobre la almohada, el cuaderno de cálculo abierto junto a la cama. Sonrió, apenas. «Por ti», murmuró. «Todo por ti». Cerró la puerta con cuidado. A las 5:30, el bus iba repleto. Trabajadores con ojos hinchados, mochilas pesadas y ese olor mezclado de sueño y vida apurada. Elías se sostuvo como pudo de la barra, apretando la bolsa contra el pecho. Afuera, Santiago despertaba a golpes, panaderías abriendo, un perro cruzando la calle, una pareja discutiendo en una esquina. Todo parecía igual, todo era distinto. El proyecto en el que empezaba ese día quedaba en la Florida, un condominio nuevo llamado Mirador de la Rayán. 3 torres, áreas verdes prometidas en el cartel y un futuro de alto estándar, escrito en letras elegantes. Elías bajó 2 cuadras antes, por costumbre. Prefería caminar, estirar las piernas, sacarse la pesadez del bus. Al llegar, el guardia lo miró de arriba abajo y apenas levantó una ceja. ¿Nuevo? Sí. Nombre: Elías Rojas. El guardia revisó una lista y, sin mucho interés, abrió el portón. Dentro, la obra rugía. La betonera giraba, los martillos cantaban, las voces se cruzaban como órdenes en un barco. Un radio sonaba fuerte con cumbia vieja. Elías se ajustó su casco gastado, traído de casa, y buscó al capataz. El capataz se llamaba Iván Saavedra, bajito, barriga dura, bigote gris y una mirada que parecía tener prisa todo el tiempo. «¿Rojas?»,
Preguntó sin levantar mucho la cabeza de una planilla. Sí, señor. Toma esa carretilla y sube mezcla al segundo. Y si no cachai algo, le preguntas a Bruno. Está arriba. Hizo un gesto con el mentón. No me hagáis perder tiempo. Elías asintió sin discutir. No era su primer trabajo, no era su primera humillación. El sol subió lento, pero cuando se plantó sobre el cemento, el calor cayó como castigo. Elías subía y bajaba escaleras con baldes de mezcla, ladrillos, fierros. El cuerpo le dolía, sí, pero el dolor era una moneda conocida. Lo que no era conocido, o lo que se había jurado no volver a sentir, era la vergüenza, porque había miradas. Siempre las hay. A media mañana un grupo de trabajadores se juntó cerca de la sombra de un contenedor. Eran jóvenes, ruidosos, con ese aire de quienes creen que el mundo les debe algo. El líder era Bruno Salinas, alto, hombros anchos, gorro hacia atrás, sonrisa fácil de esas que no son amables, sino peligrosas. A su lado estaba Nico, el pelado Arancibia, con el cabello rapado al ras, tatuajes en el brazo y una risa que explotaba por cualquier cosa. Y completando el trío, Tadeo Muñoz, más gordito, barba incipiente, experto en burlas y sonidos ridículos. Elías no los había buscado, pero la obra hace que te encuentres con todo. Al mediodía, una sirena chilló. La pausa de almuerzo llegó como una exhalación colectiva. Elías se lavó las manos en una llave improvisada y miró alrededor buscando sombra. En la obra, la sombra era un privilegio. Había un árbol grande en un extremo del terreno, un arrayán viejo que se había salvado de la excavadora por pura suerte o por marketing. Áreas verdes sonaba mejor con un árbol vivo. Bajo ese arrayán, los trabajadores se sentaban en cajones y tablones. Era el único lugar decente para comer. Elías dudó un segundo y se acercó. No le gustaba meterse donde no lo llamaban, pero su espalda pedía alivio. Se sentó un poco apartado, apoyado en el tronco, y sacó su lonchera abollada. La abrió. Arroz blanco, porotos y 2 salchichas. El silencio fue como una puerta cerrándose. Elías sintió los ojos antes de levantar la cabeza. Cuando miró de reojo, vio a Bruno clavándole la vista a la comida, como si se tratara de un chiste escrito en un plato. Bruno soltó una carcajada fuerte, escandalosa. «¡Oye, oye, oye!», gritó. «¡Vengan a ver esto!». Las conversaciones se apagaron. Las cabezas giraron. Nico se levantó del cajón y se acercó con la curiosidad de un niño cruel. «No, hermano». «¿En serio?», dijo inclinándose. «¿Eso es todo?». Tadeo se tapó la boca fingiendo ahogarse. «¿CTM? Parece comida de perro», soltó, y de inmediato se rió como si hubiera inventado la mejor frase del siglo. Elías apretó la lonchera con ambas manos. No respondió. Miró hacia abajo y tomó la cuchara. Bruno sacó el celular. «Esto hay que registrarlo». Apuntó la cámara directo a la comida. «Cabros, esto es patrimonio nacional». El flash reventó 2 veces. Elías sintió la sangre subirle al rostro. Una parte de él quería levantarse, botar todo, irse. Otra parte, la más antigua, la más cansada, le recordó que el arriendo no se pagaba con orgullo. Bruno se agachó frente a él, invadiendo su espacio como si la dignidad fuera algo que se podía pisar. «¿Y esa lonchera, tío? ¿No le alcanzó pa' un pedacito de carne? ¿Un huevito al menos?». Se volvió hacia los otros. «Miren, po, la lonchera gourmet». Nico se sumó, oliendo el aire de manera exagerada. «Huele a pobreza», dijo y se rió. Elías tragó saliva, sentía el pecho apretado. «Es lo que hay», murmuró al fin sin levantar la vista. «Es lo que hay», repitió Bruno imitando su tono. «Qué lindo, qué inspirador». Se puso de pie y alzó los brazos. «Cabros, denle un aplauso al esfuerzo». Nadie aplaudió, pero muchos rieron. No todos. A unos metros, sentado con calma, estaba don Aurelio Pizarro, un maestro mayor, de manos ásperas y mirada seria. No se reía, solo miraba, como quien ya vio demasiadas cosas en demasiadas obras. «Ya, ya»,
«Corten el show», dijo alguien desde el fondo sin convicción. Bruno ni lo escuchó. Miró alrededor, vio una pila de arena fina cerca de una carretilla, y sus ojos brillaron con esa idea que nace donde no hay corazón. «Oye, tío, ¿quiere que le mejore la receta?», dijo, y caminó hacia la arena. Elías levantó la vista por primera vez, apenas, y lo vio volver con un puñado en la mano. «Bruno, yapo», murmuró Nico como si quisiera frenar, pero no supiera cómo ser valiente. Bruno sonrió. «Es un toque de chef», y antes de que Elías pudiera reaccionar, tiró la arena sobre el arroz y los porotos. Los granos cayeron como lluvia sucia. Algunos le salpicaron la mejilla. Las risas estallaron. Tadeo empezó a ladrar. «¡Guau! ¡Guau! ¡Le gusta el crocante!». Elías cerró los ojos un segundo. No por debilidad, por control, porque sabía que si respondía desde el impulso, no habría vuelta atrás. Respiró. 1, 2, 3. Abrió los ojos y sin decir una palabra, empezó a separar la arena con la cuchara, despacio, grano por grano, como si estuviera desarmando un insulto con paciencia. Esa calma fue lo que más incomodó. Bruno regresó a su cajón, abrió su propia lonchera, carne asada, longaniza, ensalada chilena, bebida. La levantó como trofeo. «Esto sí es almuerzo de trabajador, po», gritó. Algunos rieron, otros bajaron la mirada. Elías comió igual. Se obligó a terminar cada bocado, no por orgullo, sino por respeto a su propia casa, a su propia hija, a cada moneda que había entrado para comprar ese arroz. Cuando terminó, cerró la lonchera, la guardó y se levantó sin mirar a nadie. Caminó de vuelta a las escaleras con la espalda recta. En el segundo piso se detuvo un instante en un rincón, apoyó la frente contra el muro y respiró hondo. Los ojos se le humedecieron, sí, pero no dejó caer ninguna lágrima allí. No les iba a regalar eso. La tarde siguió pesada. Elías trabajó sin parar, como si el cansancio pudiera enterrar la vergüenza. Cuando sonó la sirena de salida, a las 5, bajó con el cuerpo roto y la cabeza llena. En el bus de regreso, miró por la ventana. Las torres de Santiago se mezclaban con el tráfico y con la gente apurada. Pensó en Camila, en la matrícula, en la fecha de pago que se acercaba como una amenaza. «Vale la pena», se repitió. Al llegar a casa, ya era de noche. Camila estaba en el living con el notebook abierto, haciendo un plano. Cuando lo vio entrar, sonrió como si el mundo no fuera cruel. «Papá», dijo, «¿cómo te fue en tu primer día?». Elías dejó la bolsa en una silla y forzó una sonrisa. «Bien, hija. Cansado, pero bien». Camila lo observó con atención. Tenía esa sensibilidad de quien ama y por eso sospecha. «¿Te veo raro?» «Nada, nada». Elías evitó su mirada. «Es que la obra es pesada». Camila cerró el notebook un segundo y se acercó. «Hice lentejas. Te guardé». Elías sintió un nudo en la garganta. Asintió. «Gracias, de verdad». Cenaron en silencio. Camila habló de la universidad, de una entrega que tenía, de un profesor exigente. Elías asentía, pero por dentro seguía bajo el arrayán, con arena sobre los porotos. Más tarde, mientras Camila volvía a sus planos, Elías pasó por detrás y miró el dibujo. Había líneas limpias, medidas, cálculos. Camila lo notó. «¿Te gusta? Es un proyecto de vivienda social sustentable». Elías se quedó mirando un punto específico del plano. «Ese pilar», dijo sin pensar, «está muy delgado para la carga que va a recibir. Si lo dejáis así, te va a fisurar». Camila abrió los ojos. «¿Cómo sabes eso?». Elías tragó saliva. Sonrió con cansancio. «Uno aprende en la vida». Camila lo miró como si quisiera preguntar más, pero no lo hizo. Solo asintió y tomó nota. Esa noche, Elías se encerró en su pieza. Abrió la gaveta de la mesa de noche y sacó una carpeta vieja de plástico amarillento. Dentro había papeles doblados, certificados, documentos con sellos y firmas que parecían de otra vida. Entre ellos, una credencial, registro profesional, una foto antigua de un Elías más joven, con ojos más limpios. Elías tocó la credencial con el dedo.
No ahora, susurró. Todavía no. Guardó todo de nuevo. Cerró la gaveta y se acostó mirando el techo. Al día siguiente, la rutina volvió. Y la humillación también. Pero algo cambió. En la obra en la mañana, Elías trabajó cerca de una pared donde el yeso estaba quedando mal. Se agachó, corrigió el ángulo, ajustó la mezcla con un gesto mínimo. Don Aurelio lo vio desde lejos, sin decir nada. Al mediodía, cuando la sirena sonó y el grupo se reunió bajo el arrayán, Bruno ya lo esperaba con el celular en la mano, como quien espera su programa favorito. «Ya llegó el protagonista», anunció Bruno. «A ver qué trae hoy el tío». Elías se sentó en el mismo rincón, sacó su lonchera. Antes de abrirla respiró hondo. Se dijo que no importaba, que era solo comida, solo palabras, solo arena, pero cuando destapó, las risas empezaron igual, como si fueran parte del contrato. Nico hizo una apuesta en voz alta. 10 lucas a que hoy tampoco dice nada. Tadeo imitó un presentador. «Con ustedes, el hombre que come en silencio». Elías sintió el golpe en el estómago, no por ellos, por lo que significaba, por la facilidad con la que algunos necesitan aplastar a otro para sentirse altos. Don Aurelio, esta vez, se levantó del cajón y caminó hacia Elías. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Abrió su propia lonchera como si la escena no tuviera nada de especial. Bruno se quedó quieto un segundo, sorprendido. Luego se burló. «Miren, Po». Se armó el club de los tristes. Don Aurelio no lo miró, solo comió. Elías, sin levantar la cabeza, siguió comiendo. El gesto de don Aurelio fue pequeño, pero para Elías fue como si alguien hubiera puesto una mano en su espalda para que no se cayera. En la tarde, un ingeniero joven de casco blanco, Matías Larraín, pasó haciendo revisión. Vio a Elías alisando una superficie con precisión casi quirúrgica. Se detuvo un segundo, no dijo nada, pero lo miró distinto. Cuando se fue, Bruno soltó una carcajada desde lejos. «Cuidado, cabros, el tío es artista». Elías siguió trabajando. Esa noche en su casa, Elías volvió a abrir la gaveta. Miró los papeles, miró su pasado como quien mira una herida cerrada. La matrícula de Camila vencía pronto, y en la obra alguien como Matías estaba empezando a notar que había algo que no calzaba. Elías apagó la luz. «Mañana», se dijo, «mañana aguantamos de nuevo». Y en algún lugar de Santiago, bajo un arrayán que daba sombra a la crueldad, la historia ya estaba girando, aunque nadie lo supiera todavía. El lunes amaneció con un sol engañoso, de esos que prometen calor, pero todavía dejan el aire cortante. Elías llegó a Mirador del Arrayán como siempre, temprano, silencioso, con la bolsa de género apretada contra el pecho y el casco gastado bajo el brazo. En la entrada había más movimiento de lo normal. Camionetas blancas estacionadas, tipos con cascos nuevos conversando en círculo, planillas en la mano. Elías lo notó, pero no preguntó. Aprendió hace años que preguntar en ciertos lugares era como ponerse un cartel en la espalda. Subió directo al segundo piso con su carretilla y se metió en su rutina como quien se mete en el agua fría, de golpe, sin pensar demasiado. Durante la mañana, Bruno Salinas y su grupo parecían extrañamente atentos a él. No lo molestaron tanto como otros días. No porque se hubieran arrepentido, sino porque había una tensión distinta, una curiosidad fea, como de perro que olfatea algo raro. En un descanso corto, Nico le susurró a Tadeo. «¿Cachai que el ingeniero lo miró el otro día?» «Sí, Po», respondió Tadeo, «y el viejo ni se inmuta. Algo tiene». Bruno sonrió como quien ya decidió que ese algo lo iba a aplastar o lo iba a usar para burlarse más. Elías trabajó sin levantar la vista. Sus manos se movían con precisión. No era el movimiento torpe de quien recién aprende. Había memoria en sus dedos, una memoria técnica que el cuerpo conserva, incluso cuando la vida te obliga a esconderla. A media mañana, un grito subió desde el tercer piso. «¡Oye! ¡Vengan pa' acá!» Era la voz de Bruno, ronca, con nervio.
Elías levantó la cabeza por instinto. Vio a varios hombres juntarse cerca de una viga recién colada. Desde abajo se notaba el revuelo. Gente señalando, otros hablando encima, alguien pateando una tabla de rabia. A Elías no le correspondía. Pero la obra tiene esas cosas. Cuando hay problema, el problema llama. Subió con la carretilla vacía, sin prisa, y se quedó a unos pasos del grupo observando. La viga tenía una fisura diagonal, delgada, pero visible. El cemento todavía conservaba ese color húmedo de lo reciente. Bruno golpeó con los nudillos y frunció el ceño como si fuera especialista. «Esto está malo, Po», dijo. «Van a haber que picar y rehacer». Nico, el pelado, asintió rápido, feliz de sonar importante. «Sí, hermano, si esa grieta crece cagamos, nos van a hacer trabajar doble». El ingeniero Matías Larraín apareció subiendo las escaleras casi corriendo. Casco blanco limpio, prancheta, cara de susto real. «¿Qué pasó?», preguntó, jadeando. Bruno apuntó con el dedo teatral. «Esa viga está comprometida. Si no se rehace, después se viene abajo. Y si se rehace, se atrasa el cronograma, Po. 3 días mínimo». Matías se quedó mirando la fisura. Se le notaba la inseguridad. Era joven, y la obra siempre te hace sentir menos joven de lo que eres. Sacó su celular, buscó algo rápido, pero lo hacía con desesperación, no con método. «No puede atrasarse», murmuró. «El dueño viene esta semana con inversionistas». Bruno sonrió por dentro. Le gustaba ver a un jefe nervioso. Elías observó en silencio. No se acercó de inmediato. Miró la fisura. Luego miró el contorno del enfierrado visible en una esquina, y después se fijó en algo que los demás no notaban: el patrón de secado, el calor que subía del concreto como si fuera vapor. Matías guardó el teléfono y se pasó una mano por el pelo. «Voy a llamar a un estructural», dijo. Bruno levantó las manos. «Llame, Po, pero igual va a tocar picar. No hay otra». Elías sintió el viejo impulso en el pecho. Era como un reflejo, ver un problema y corregirlo. Antes, esa era su vida. Ahora era el secreto que lo mantenía invisible. Se quedó quieto, luchando consigo mismo, porque hablar significaba exponerse, y exponerse podía costarle el trabajo. Pero si se quedaba callado y hacían picar una viga sana, el atraso afectaría a todos, y habría más tensión, más rabia, más excusas para humillar al más débil. Elías respiró y dio un paso adelante. «¿Puedo ver?», preguntó en voz baja. El silencio cayó como si alguien hubiera apagado el radio. Bruno se giró hacia él lentamente, con una sonrisa venenosa. «Mira quién habló», dijo. «Ahora el tío viene a dar cátedra». Algunos rieron, pero fue una risa corta, insegura. Matías miró a Elías de arriba abajo, midiendo. No era burla, era curiosidad. «Si sabe algo, diga», dijo Matías, intentando sonar firme. Elías se acercó, se agachó frente a la fisura, pasó el dedo por el borde, presionó con suavidad, luego golpeó en distintos puntos con los nudillos, escuchando el sonido. Sus ojos siguieron la línea diagonal, pero también el modo en que se abría, superficial como una piel reseca. Se incorporó lentamente y miró hacia arriba, hacia el extremo de la viga, calculando. «No hay que picar», dijo por fin. Bruno soltó una carcajada explosiva. «¡Ya! ¡Listo! El maestro de la lonchera habló». Se tapó la boca fingiendo asombro. «¿Y de dónde sacó eso, señor experto?». Elías no lo miró. Habló hacia Matías, directo, como si Bruno no existiera. «Esa fisura es por retracción plástica. La cura fue muy rápida con este calor y el viento. Está superficial. La estructura no está comprometida. Se puede sellar con resina epóxica y reforzar el recubrimiento. Si quieren asegurarse, pueden hacer un ensayo de ultrasonido o al menos una revisión de adherencia en puntos críticos». Matías parpadeó 2 veces. «¿Resina epóxica?», repitió, como si le hubiera hablado en otro idioma. Elías asintió.
Y si la especificación lo permite, se puede aplicar un refuerzo puntual con fibras en la zona de tensión. Pero lo primero es evaluar, no picar por miedo. El tercer piso se quedó mudo. Incluso Nico dejó de sonreír. Bruno, al notar el efecto, apretó la mandíbula. Puras palabras bonitas, escupió. ¿Se aprendió eso en TikTok, o qué? Matías sacó el celular otra vez, pero ahora con otra energía. Buscaba confirmación. Sí, pero también estaba siguiendo un hilo. Leyó rápido. Miró la fisura. Volvió a leer. Esto, murmuró, esto hace sentido. Bruno dio un paso hacia Matías, indignado. ¿Va a creerle a él? Matías levantó una mano, pidiendo silencio. Marcó un número y se alejó un poco. Habló por teléfono en voz baja, describiendo el caso. Elías alcanzó a oír palabras sueltas: fisura diagonal, viga recién colada, cure rápido, resina epóxica. Pasaron 2 minutos. Matías colgó, y cuando volvió, su cara era otra. El estructural dice que sí, que es probable que sea superficial, que se puede reparar sin demoler, siempre que se verifique bien. Bruno se quedó helado. ¿Qué? Dijo, como si no hubiera escuchado. Matías miró a Elías. ¿Usted puede dirigir el sellado? ¿Acompañar la reparación? Elías sintió un golpe en el estómago. Ahí estaba, la puerta que se abría hacia lo que él había escondido. Miró alrededor. Vio a Bruno con los ojos encendidos de odio. Vio a Nico, inseguro. Vio a Tadeo tragando saliva. Y vio a unos metros a don Aurelio observando con esa calma vieja. Elías asintió. «Puedo». Matías señaló. «Entonces hágalo, y que quede bien. No quiero sorpresas». Bruno tiró su pala al suelo con rabia. «La media cuestión», masculló, y se fue. Nico lo siguió, dudando. Tadeo se quedó un segundo más, mirando a Elías como si fuera un fantasma, y después corrió detrás de ellos. Elías se arremangó y comenzó. No explicó más de lo necesario. Preparó la superficie, limpió, aplicó sellado con método, ordenó que controlaran humedad, que protegieran del sol directo. Sus movimientos eran exactos. Los que miraban sin saber de técnica solo veían un obrero concentrado. Los que entendían un poco veían algo distinto, un profesional escondido en ropa sucia. A la hora del almuerzo, el rumor ya se había esparcido por toda la obra. El viejo de la lonchera salvó la viga, evitó un atraso. El ingeniero le hizo caso. Elías bajó para comer con una mezcla extraña de alivio y temor. Alivio porque hizo lo correcto. Temor porque ahora lo estaban mirando. Bajo el arrayán, Bruno ya lo esperaba. No con risa, sino con rabia. Esa rabia tiene un silencio propio. Elías se sentó en su rincón. Sacó la lonchera, arroz, porotos y un poco de carne molida que Camila había logrado estirar con cebolla para que alcanzara. Bruno se acercó despacio. «¿Te creí la raja ahora?», dijo sin levantar mucho la voz, pero para que todos oyeran igual. «¿Te gustó que el ingenierito te mirara?». Elías abrió la lonchera. Tomó la cuchara. No respondió. Bruno se agachó cerca, invadiendo otra vez. «Te voy a decir algo, tío». Su tono se volvió más oscuro. «Aquí el que manda soy yo en este grupo. Y tú no vas a venir a dejarme como hueón delante de todos». Elías siguió comiendo, lento. Don Aurelio se levantó a unos metros y empezó a caminar hacia ellos, pero antes de llegar, Nico le tomó el brazo a Bruno, nervioso. «Ya, déjalo, po. Si el ingeniero ya decidió». Bruno se soltó. «No me toquí», escupió. Entonces hizo algo peor. Agarró un pedazo de ladrillo roto del suelo y lo lanzó hacia la lonchera de Elías. No le pegó directo, pero pasó rozando y levantó polvo. El arroz tembló dentro del recipiente. Elías dejó de comer, levantó la cabeza y miró a Bruno a los ojos. No era una mirada de amenaza, ni de miedo. Era una mirada cansada, profunda, como si Bruno fuera un niño haciendo pataleta frente a un hombre que ya vio guerras. Bruno, por primera vez, dio un paso atrás sin querer. Elías no dijo nada. Volvió a bajar la mirada y siguió comiendo.
Eso, de algún modo, lo humilló más que cualquier insulto. La tarde avanzó. A eso de las 4, 3 camionetas negras entraron por la reja. El movimiento fue inmediato, gente enderezándose, el capataz Iván corriendo, Matías acomodándose el casco. Bajaron 4 hombres, trajes, zapatos limpios. Uno de ellos era mayor, pelo gris perfecto, postura firme. No se veía como jefe de oficina, se veía como dueño de mundo. Matías lo recibió con respeto. «Señor Héctor Valdivieso», dijo. «¡Qué gusto!». Elías lo escuchó de lejos, desde el segundo piso, mientras cargaba un saco de cemento. El nombre le llegó como un golpe. Valdivieso, el dueño, el hombre que venía con inversionistas esta semana. Héctor miró alrededor como quien evalúa un terreno de batalla. «Me dijeron que hubo un problema con una viga», dijo. Matías explicó rápido, intentando quedar bien. «Fisura, riesgo de atraso». Se resolvió. «¿No hay quien dio la solución?», preguntó Héctor sin perder tiempo. Matías tragó saliva, dudó un segundo. «Un trabajador, Elías Rojas». Héctor frunció el ceño. «¿Rojas? ¿Un maestro?» Estaba contratado como ayudante, pero demostró conocimiento técnico. Héctor no dijo nada por un momento. Solo miró el edificio, luego miró al capataz, luego a Matías. «Quiero conocerlo». Matías asintió tenso. Señaló a un ayudante. «Anda a buscar a Elías, ahora». Elías bajó cuando lo llamaron. Se limpió las manos en la ropa, se quitó el casco y caminó hacia la oficina improvisada con el corazón golpeándole las costillas. En la entrada, Bruno lo miró pasar con una sonrisa torcida. No era alegría, era veneno. «Ahora sí», susurró Bruno apenas audible. «Ahora te van a poner en tu lugar». Elías entró. Héctor estaba de pie, no sentado. Eso decía mucho. El abogado, porque sí, el tipo de traje con carpeta parecía abogado, estaba a su lado. Héctor extendió la mano. «Elías Rojas». Elías la estrechó con firmeza. «Señor, me dijeron que me evitó un atraso». Héctor lo miró fijo. ¿De dónde aprendió a hablar de resina epóxica, retracción, refuerzos? Elías sintió el mundo estrecharse. Podía mentir, podía decir Internet, podía decir un maestro me enseñó. Pero Héctor tenía ojos de alguien que no compra cuentos. Elías escogió la verdad más pequeña, la que no revelaba todo. «Aprendí trabajando, señor. Uno ve cosas en obra. Aprende con los años». Héctor inclinó la cabeza como si esa respuesta no le bastara. «¿Trabajando dónde? ¿En qué proyectos?» «En varios», dijo Elías cortante, sin querer sonar cortante. El abogado abrió la carpeta. «¿Usted firmó contrato como ayudante?», preguntó. Elías lo miró y sintió el peligro real por primera vez. Héctor levantó la mano frenando al abogado. Después Roberto volvió a Elías. «Matías, mándame la ficha de este hombre. Quiero antecedentes. Revisen si tiene registro, estudios, lo que sea». Matías asintió, tragando saliva. Elías se quedó quieto. Héctor lo observó un segundo más, como si quisiera romperlo con la mirada. «Buen trabajo», dijo al fin. «Siga así». Elías asintió. Salió. Afuera, el aire le golpeó la cara. Se apoyó un instante en la pared del contenedor y respiró hondo. No era alivio lo que sentía, era una cuenta regresiva. Esa noche, en su casa, Elías llegó con el cuerpo pesado. Camila estaba en la cocina, revolviendo una olla. «Hice fideos», dijo, sonriendo. «Pa' que comáis harto». Elías intentó sonreír, pero le salió quebrado. Camila se acercó y lo miró con esa forma de ver que tienen los hijos cuando sospechan la tormenta. «¿Qué pasa, papá?», preguntó. «Te conozco. No me diga y que nada». Elías tragó saliva. Miró sus manos. No quería cargarla con eso. No ahora. «Es que hoy me miraron raro en la obra», dijo al fin. «Cosas de pega». Camila frunció el ceño. «¿Te están tratando mal?». Elías desvió la mirada. «No, o sea», respiró. «Estoy bien, hija». «De verdad». Camila lo sostuvo por el brazo. «Papá, si alguien te humilla me lo dices. Yo no soy una niña».
Elías la miró y sintió un dolor raro, orgullo y culpa. «No quiero que te distraigas», dijo. «Tú tienes que terminar tu carrera. Ese es tu trabajo». Camila apretó los labios, pero asintió. Después de cenar, Elías se encerró en su pieza. Abrió la gaveta, sacó la carpeta amarillenta. Allí estaba el registro, los certificados, documentos de otra vida. Elías los miró como si fueran una fotografía de un hombre que ya no existía. Escuchó a Camila caminar en el pasillo. Se quedó quieto. Esperó a que se fuera a dormir. Cuando la casa volvió al silencio, Elías tomó una decisión. No podía evitar que lo descubrieran. Solo podía decidir cómo lo descubrirían. Al día siguiente, en la obra, el rumor era más fuerte y la mirada de Bruno era más peligrosa, porque Bruno olía el cambio. Y cuando alguien como Bruno huele que pierde poder, no se detiene. Elías llegó, trabajó, aguantó. Al mediodía, bajo el arrayán, Bruno armó una celebración con comida abundante, carne, bebida, ensaladas. Una mesa improvisada que no era invitación, era trampa. «Venga, ingeniero», gritó Bruno con ironía. «Si hoy usted es la estrella Po, siéntese con nosotros». Elías se quedó de pie un segundo, la bolsa en la mano. Notó que algunos sonreían, pero nerviosos. Notó que Nico evitaba su mirada. Notó que Tadeo tragaba saliva. Bruno se acercó, bajando la voz. «Muéstrame tu lonchera», dijo. «A ver si hoy también viene gourmet». Elías apretó la bolsa. Don Aurelio apareció a unos metros y su sola presencia cambió el aire. «Bruno, ya cortala», dijo firme. Bruno se giró furioso. «Métase en sus cosas, viejo». Elías habló por primera vez con una firmeza clara. «Está bien, don Aurelio. Déjelo». Don Aurelio lo miró con rabia contenida. «No está bien». Elías sacó la lonchera y se sentó en su rincón, lejos de la mesa. La abrió, arroz, porotos, 2 huevos cocidos. Empezó a comer. Bruno, insatisfecho, se sentó demasiado cerca. «¿Sabéis qué creo yo?», susurró. «Que ayer tuviste suerte, pero hoy, mañana, pasado, sigues siendo nadie». Y entonces le dio un puntapié suave a la lonchera. No la botó. Solo hizo caer arroz al suelo. Elías cerró los ojos un instante. Las manos le temblaron, pero levantó la palma hacia don Aurelio, pidiéndole que no interviniera. Cuando se levantó para volver al trabajo, Elías sintió que algo se quebraba por dentro. No en él, en la obra, porque en ese momento Matías subió corriendo. «Elías», dijo urgente, «el señor Valdivieso quiere hablar contigo, ahora, en la oficina». Elías sintió el estómago hundirse. La cuenta regresiva había terminado. Y la verdad, esa carpeta amarillenta guardada en una gaveta, estaba a punto de estallar. Elías bajó las escaleras como si cada peldaño pesara el doble. Sentía el casco en la mano sudada, la ropa pegada al cuerpo por el calor y el cemento, y una presión en el pecho que no era cansancio físico, era presentimiento. A medida que se acercaba a la oficina improvisada, el ruido de la obra se volvía lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La puerta era una lámina de madera con bisagras flojas. Elías respiró hondo y entró. Dentro, el aire olía a papel viejo y café recalentado. Héctor Valdivieso estaba sentado ahora, con la chaqueta del traje colgada en el respaldo y la camisa arremangada. A su lado, el abogado Roberto Echeverría mantenía la carpeta abierta como si fuera un arma lista para disparar. Matías Larraín estaba de pie, tenso, mirando de reojo a Elías como quien sabe que está presente en el inicio de una tormenta. «Siéntese», dijo Héctor, sin levantar la voz. Elías obedeció. Roberto deslizó unos papeles hacia él. Al verlos, Elías sintió un golpe frío en la nuca porque ahí estaba su pasado, acomodado en blanco y negro. Nombres, registros, fechas, sellos. Héctor lo miró fijo. «Elías Rojas», dijo lento. «Técnico en construcción, registro profesional vigente. 20 años en obra, supervisor, capataz técnico, control de calidad». Pasó una hoja. «Aquí aparece que trabajó en proyectos grandes en Santiago». Y luego, nada. Un vacío.
Elías no reaccionó, no discutió, solo tragó saliva. Roberto intervino seco. Usted firmó contrato como ayudante. Eso se llama ocultar calificación. Puede considerarse una falta grave. Elías levantó la mirada, por primera vez con fuego en los ojos. No oculté nada, dijo con calma contenida. Nadie me preguntó si tenía registro. Me preguntaron si tenía experiencia. Dije que sí, porque es verdad. Héctor alzó una mano para frenar al abogado. Roberto, baja un cambio. Luego miró a Elías. Quiero entender el por qué. Elías respiró lento. Sabía que ese era el momento que llevaba años evitando. Porque nadie contrata a un técnico de 50 y tantos, dijo. No cuando estuvo fuera tanto tiempo, pero como ayudante siempre hay cupo, y yo necesitaba el sueldo. Matías bajó la vista, incómodo. Héctor apoyó los codos en la mesa improvisada. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Por qué ese vacío? Elías dudó. Podía mentir, podía inventar una historia corta. Pero Héctor no estaba preguntando por curiosidad. Estaba preguntando porque su instinto le decía que algo ahí explicaba todo. El silencio, la resistencia, esa forma de aguantar humillaciones sin explotar. Una empresa se fue a la quiebra, dijo al fin. La que me debía finiquito. Quedé con deudas, me separé, me hundí. Se apretó las manos. Y mi hija entró a la universidad. Yo no podía fallarle. Un silencio pesado llenó la oficina. Héctor respiró por la nariz, como si contuviera algo. Entonces, dijo, usted se rebajó el cargo para sobrevivir. Elías no se ofendió, asintió. No lo llamaría rebajarme. Miró a Héctor. Lo llamaría a hacer lo que había que hacer. Roberto, todavía con la carpeta en la mano, insistió. Aunque usted lo vea así, legalmente... Ya, lo cortó Héctor molesto. No estoy aquí para hacerle un juicio a un hombre por querer comer. Miró a Elías. Escuche, este viernes vienen inversionistas. Quieren revisar avances y riesgos. Y el tema de la viga podría habernos costado mucho. Usted lo resolvió. Elías sintió el estómago cerrarse. Señor Valdivieso, yo... El viernes al mediodía... interrumpió Héctor. Quiero que usted esté aquí presentable. Nada de improvisar. Va a explicar lo que pasó, y desde hoy Matías lo va a tener como apoyo técnico directo. Matías levantó la cabeza sorprendido. ¿Yo?, preguntó. Sí. Héctor lo fulminó con la mirada. Y más le vale escuchar, porque si un ayudante tuvo más criterio que usted en ese momento, tenemos un problema. Matías tragó saliva. Miró a Elías con una mezcla de vergüenza y respeto nuevo. Elías intentó hablar. Señor, yo no quiero... Héctor lo cortó de nuevo, pero no con crueldad, con decisión. No me diga lo que no quiere. Dígame si puede. Elías sintió la imagen de Camila en su mente, su cuaderno de planos, su sonrisa al hablar del futuro. La matrícula, el próximo semestre, el peso de todo eso. Puedo, dijo. Héctor asintió. Bien, se inclinó hacia él. Y una cosa más. Me gustaría saber... ¿Por qué aguantó tanto en silencio? Si usted sabía quién era, si podía defenderse, ¿por qué no lo hizo? Elías sintió el golpe de esa pregunta, porque ahí estaba lo que nadie veía, el motivo verdadero. Porque si yo respondía, perdía el trabajo, dijo. Y si perdía el trabajo, mi hija pagaba el precio. Héctor se quedó mirándolo un segundo más. Luego se echó hacia atrás. Puede irse, dijo más bajo. Y... Buen trabajo, Elías. Elías se levantó, tomó su casco y salió. Afuera, el ruido volvió como una ola. Martillos, gritos, radios. Pero algo había cambiado. Él ya no era invisible. Ya no del todo. Cuando caminó hacia las escaleras, sintió miradas clavándose en su espalda. Algunos obreros se quedaron callados al verlo. Otros susurraron. Bruno estaba a media distancia, con Nico y Tadeo. Al ver a Elías salir de la oficina, Bruno sonrió con malicia. «¿Y?» dijo en voz alta. «¿Te retaron? ¿Te pillaron, viejo?» Elías no respondió. Siguió caminando. Bruno se mordió la lengua irritado. Esa falta de reacción lo volvía loco.
No va a durar, susurró Bruno a Nico. Te lo juro, nadie se mete conmigo y queda así. Nico miró al suelo, incómodo. Ya, Bruno, si el jefe lo está pescando. ¿Y qué? Escupió Bruno. Peor, ahora hay que bajarlo antes que se ponga más arriba. La tarde pasó rara. Matías se acercó a Elías 2 veces con preguntas técnicas pequeñas. ¿Cómo controlar curado en días de calor? ¿Qué recomendaría en esa zona de dilatación? Elías respondió con calma, sin presumir. Y en cada respuesta, Matías se daba cuenta de algo que dolía. Elías no estaba improvisando. Sabía. Pero el verdadero golpe llegó esa noche. Elías volvió a casa más temprano. Camila estaba en el living, estudiando. Cuando lo vio entrar antes de la hora habitual, se levantó de inmediato. «¿Papá? ¿Pasó algo?» Elías intentó sonreír. «Hoy fue un día raro», admitió. Camila lo miró con esa insistencia suave que ella tenía. «Cuéntame». Elías abrió la boca, dispuesto a decir por fin una parte de la verdad, pero no alcanzó. Sonó el teléfono. Elías miró la pantalla. «Matías», contestó. «¿Aló?» La voz del ingeniero llegó tensa. «Elías, perdón que te llame a esta hora, pero hay un problema». Elías se quedó quieto. «¿Qué problema?» Matías tragó saliva. «Están circulando videos». En un grupo de WhatsApp de la obra, a Elías se le enfrió la sangre. «¿Videos de qué?» Matías dudó un segundo, como si le doliera decirlo. «De tu almuerzo, de la lonchera, de la arena». Elías cerró los ojos con fuerza. Sintió el golpe de la vergüenza volviendo de golpe, como si no hubiera pasado nada en la oficina, como si su pequeño triunfo con la viga no importara. Camila lo miró, inquieta. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Elías levantó una mano pidiéndole silencio, pero su mano temblaba. Matías siguió. «Yo me enteré porque alguien lo mandó a un chat donde también están trabajadores de otras obras. Ya no es solo aquí, se está expandiendo». Elías apretó la mandíbula. «¿Quién los está mandando?». Matías suspiró. «No puedo probarlo, pero Bruno y su grupo aparecen en varios, y el número que los reenvía coincide con...». Se detuvo. «Mira, el señor Valdivieso ya lo sabe. Viene mañana temprano y quiere reunir a todos». Elías tragó saliva. «Gracias por avisar». «Lo siento, Elías», dijo Matías sincero. «No debió pasar». Elías colgó. Camila estaba pálida, mirándolo como si viera a su padre caer en un hoyo que ella no conocía. «Papá», susurró. «¿Qué videos?». Elías se quedó parado unos segundos, sin aire. Quería mentir, decir que era un malentendido, decir que no importaba. Pero Camila no era tonta, y él estaba cansado de cargar solo. «En la obra», dijo por fin, «hubo gente que se burló de mi comida. Me grabaron, lo mandaron por WhatsApp». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas de inmediato, pero no de tristeza, de rabia. «¿Quién?», preguntó. «¿Quién se atrevió?». Elías negó con la cabeza. «No importa el nombre». «Claro que importa». Camila alzó la voz y luego se tapó la boca, conteniéndose. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste?». Elías respiró hondo, sintiendo un nudo. «Porque tú estás estudiando, porque tienes tu vida, y porque yo podía aguantarlo». Camila se acercó y le tomó las manos con fuerza. «No tienes que aguantar que te humillen. Nadie tiene que hacerlo». Elías la miró y por un segundo se le quebró el orgullo. «A veces, hija, aguantar es la forma de sobrevivir». Camila lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo de todo lo que él nunca le contó. «Mañana voy contigo», dijo firme. Elías la separó con suavidad. «No, no te metas». «Papá». «Camila, no», repitió, con una firmeza que dolía. «Déjame resolver esto». Camila lo miró largo, con lágrimas corriendo silenciosas. Luego asintió, pero su mirada dejó claro que no estaba de acuerdo. Esa noche, Elías casi no durmió. Daba vueltas en la cama como si la vergüenza fuera un clavo bajo la piel. Pensaba en el viernes, en la reunión con inversionistas, en Héctor apostando por él, y en esos videos convirtiendo su dignidad en espectáculo. Al amanecer, se levantó antes que Camila y se quedó un momento mirando la gaveta. La abrió.
Sacó la carpeta amarillenta, pasó el dedo sobre su registro profesional. Hoy ya lo saben, pensó. Y sin embargo, lo que dolía no era que supieran que él era técnico. Lo que dolía era que el mundo viera cómo lo trataron cuando no lo sabían. En la obra, el ambiente estaba cargado. Se notaba en los silencios, en las miradas esquivas. Matías lo buscó apenas llegó. Valdivieso está abajo, dijo. Está furioso. Elías bajó las escaleras, y ahí estaba, Héctor, de pie, con el celular en la mano, el gesto endurecido. «Reúne a todos», ordenó a Iván, el capataz. «Ahora, 5 minutos». Los obreros se juntaron bajo una carpa. Bruno llegó al final, con los brazos cruzados y la cara de «a mí nadie me toca». Nico se veía inquieto. Tadeo no miraba a nadie. Don Aurelio estaba adelante, serio, como si ya supiera que venía algo grande. Héctor subió a una tarima improvisada. «Buen día», dijo seco. «No voy a perder tiempo. Ayer se viralizó esto dentro de la empresa». Levantó el celular y conectó a un proyector portátil. La imagen apareció gigante sobre una pared. Elías abriendo su lonchera. Risas. Bruno en el fondo. La arena cayendo. Un murmullo recorrió el grupo. Camila no estaba ahí. Pero Elías sintió igual una vergüenza vieja y profunda, como si el mundo entero lo mirara desnudo. Héctor pausó el video. «¿Esto les da risa?», preguntó con una calma peligrosa. «¿Sí o no?». Nadie respondió. Héctor cambió de video. Bruno sacando fotos, Nico oliendo la comida, Tadeo ladrando. Héctor pausó de nuevo. «Elías Rojas», dijo fuerte señalándolo. «No es el viejo de la lonchera, es un técnico con experiencia, y aun si no lo fuera, sigue siendo un trabajador, un hombre, una persona». Bruno apretó los dientes, pero mantuvo el mentón alto. Héctor bajó de la tarima y caminó directo hacia él. «Tú», dijo apuntando. «Bruno Salinas. ¿Fuiste tú el que empezó?». Bruno no bajó la mirada. Se notaba la rabia, pero también el miedo. «Fue una talla», escupió. Héctor dio un paso más. «¿Una talla? ¿Tirar arena en la comida de alguien es una talla?». Bruno apretó la mandíbula y no respondió. Héctor se giró hacia todos. «Aquí hay 2 opciones. Los que participaron piden disculpas ahora, o se van. No me interesa su excusa, me interesa su carácter». El silencio fue absoluto. Nico dio un paso adelante, temblando. Yo pido disculpas, Don. Me porté como un imbécil». Tadeo lo siguió, con la voz quebrada. «Perdón, Elías. Fui un payaso». 2 más se acercaron, uno tras otro. Elías aceptó con un gesto sin orgullo, sin humillar, pero Bruno no se movió. Héctor lo miró. «¿Y tú?». Bruno levantó la cabeza, desafiante. «Yo no voy a pedir perdón, porque no fui el único». Todos se rieron. Un murmullo cruzó la carpa. Héctor entrecerró los ojos. Elías entonces habló, y su voz, por primera vez, sonó clara para todos. «Tiene razón», dijo Elías. Héctor se giró, sorprendido. «Elías», Elías levantó una mano. «Déjeme», miró a Bruno. «No te voy a obligar a pedir perdón. Pero escucha esto. Yo no me quedé callado por miedo a ti. Me quedé callado por algo más grande». Bruno tragó saliva, pero no cedió. Elías continuó. «La gente cree que el silencio es debilidad. A veces es estrategia, a veces es amor». Respiró hondo. «Yo aguanté porque en mi casa hay una hija estudiando. Y cada vez que ustedes se reían, yo pensaba, un día menos para verla graduarse». Héctor lo miró con la cara dura, pero los ojos le cambiaron. Don Aurelio asintió lento, como quien confirma algo que ya sabía. Elías dio un paso hacia Bruno. «Y te digo otra cosa. Yo también fui como tú. Creí que humillarme hacía grande. La vida me enseñó lo contrario». Bruno bajó la mirada apenas un segundo, como si ese golpe hubiera entrado, pero su orgullo lo sostuvo. Elías extendió la mano. «Si un día quieres hablar, aquí estoy». Bruno miró la mano, luego el rostro de Elías. Se vio un temblor mínimo en su mandíbula. No era arrepentimiento completo.
Era una grieta en su coraza, y finalmente apretó la mano. No dijo perdón, no dijo nada, pero la apretó. Héctor exhaló, como si por fin pudiera respirar. «Esto no se repite», dijo, «y ahora vuelvan al trabajo». La gente empezó a moverse. Algunos miraban a Elías con respeto nuevo, otros con culpa. Bruno se alejó rápido, con el orgullo herido, pero con algo roto por dentro. Matías se acercó a Elías, en voz baja. «El viernes. No te preocupes, yo te respaldo». Elías asintió, pero por dentro sabía la verdad. El viernes no sería solo una visita técnica, sería el día en que su historia, la real, quedaría expuesta. Y todavía faltaba lo más difícil, volver a casa y mirar a Camila a los ojos, sabiendo que, tarde o temprano, ella también vería esos videos, si no los había visto ya. El viernes amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de los nervios de Elías. Se levantó antes del despertador, se quedó sentado en la cama, mirando su camisa limpia doblada sobre la silla. No era nueva, pero Camila la había lavado con tanto cuidado que olía a jabón y paciencia. En la cocina, Camila ya estaba despierta. Eso no era normal. A esa hora ella solía pelear con el sueño, con la ansiedad, con las entregas, pero esa mañana estaba ahí, con el pelo recogido y 2 tazas servidas. «Hice café», dijo, como si fuera cualquier día. Elías se quedó mirándola un segundo. Su hija evitaba su mirada, pero no por miedo, por contención, como quien tiene una decisión tomada y todavía no la suelta. «Gracias, hija», respondió él tomando la taza. Camila se sentó frente a él. Sus manos estaban quietas, demasiado quietas. «Papá, hoy vienen inversionistas, ¿cierto?» Elías se quedó inmóvil. La información se le había escapado en algún comentario la noche anterior. O quizá Camila lo había adivinado por el modo en que él respiraba. «Sí», dijo, «es una visita». Camila asintió lento. «¿Y tú vas a hablar?» Elías bebió un sorbo para ganar tiempo. «Sí». Hubo un silencio breve. Luego Camila soltó, directo. «Voy contigo». Elías dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave. «No, Camila». «Sí». La voz de ella no tembló. «Ya decidí». Elías negó con la cabeza. «No quiero que veas ese lugar. No quiero que...» Camila apretó los labios. «¿Que vea cómo te trataron?», susurró. «Ya lo vi, papá». Elías sintió un frío subirle por la espalda. «¿Qué viste?». Camila tragó saliva y la rabia se le asomó por los ojos. «Los videos me llegaron anoche. Una compañera de la U, el primo trabaja en construcción, y se compartió». Sus ojos se humedecieron. «Te vi con la cabeza baja, te vi comiendo con arena, te vi aguantando». Elías cerró los ojos. Sintió vergüenza, sí, pero más que eso, sintió el dolor de haber fallado en su misión principal, que era protegerla de lo que él cargaba. «Camila, yo no quería». «Ya sé», lo interrumpió ella. «Ya sé que no querías, pero no puedes controlar todo, y yo no soy de vidrio». Elías respiró hondo, buscando palabras. Camila se levantó, caminó hasta él y le puso una mano en el hombro. «Papá, si tú aguantaste por mí, déjame estar ahí por ti, solo hoy, solo para que no estés solo». Elías se quedó quieto. Podía decir que no, podía imponer su autoridad de padre, pero el amor de Camila era un muro firme, y él estaba cansado de pelear contra su propia gente. Asintió, vencido y agradecido. «Está bien», dijo, «pero te quedas a un lado, no te metes». Camila le sonrió con esa mezcla de orgullo y dolor. «Prometo». Antes de salir, Camila fue a su cuarto y volvió con una carpeta. Era su proyecto de vivienda sustentable. Lo abrazó contra el pecho como si fuera un escudo. «Por si alguien me pregunta qué estudio», dijo, intentando bromear. Elías no pudo evitar una sonrisa pequeña. En el bus, la ciudad parecía más ruidosa que nunca. Elías miraba por la ventana. Camila, en cambio, miraba a su padre de reojo, como si quisiera memorizarlo. De vez en cuando, ella apretaba la correa de su bolso con fuerza. Elías lo notó. «Tranquila», murmuró. «No estoy nerviosa», mintió. Llegaron a la obra cerca de las 11.
Desde afuera se notaba que el lugar estaba maquillado. Carpa blanca montada, sillas alineadas, mesas con agua y café, señaléticas limpias. La obra seguía siendo obra, pero ese día había una capa de teatro encima. Al entrar, varios obreros miraron a Camila con sorpresa. No era común que alguien llegara acompañado de una joven con carpeta y vestido simple. Camila caminó con la espalda recta, sin bajar la vista. Don Aurelio los vio y se acercó primero. ¿Esta es la niña?, preguntó con voz suave. Camila sonrió, educada. Soy Camila. Don Aurelio le apretó la mano con cuidado, como si sostuviera algo valioso. Tu papá es un hombre derecho, dijo. Eso no se encuentra fácil. Camila lo miró con gratitud. Gracias. Elías sintió una punzada. Nunca se acostumbraría a que hablaran bien de él. Le parecía raro, como si no fuera merecido. Matías apareció apurado, con casco blanco y prancheta. Elías, dijo, llegaste temprano. Bien, miró a Camila. Ella es mi hija, respondió Elías tenso. Matías asintió con respeto inmediato. Mucho gusto. Luego bajó la voz. Valdivieso está ahí, y viene con 2 inversionistas pesados y un inspector municipal. Va a querer que expliques todo con calma. Elías respiró. Lo haré. Cuando el reloj marcó el mediodía, los autos de los visitantes entraron. Hombres de traje, cascos blancos nuevos, zapatos limpios que parecían odiar el polvo. Héctor Valdivieso bajó con la misma postura de siempre, pero su mirada estaba más dura. No de ira, sino de determinación. Matías presentó al grupo, nombres que a Elías no le importaban demasiado. Lo importante era el ambiente. Todo el mundo estaba mirando. Valdivieso subió a la tarima improvisada, carraspeó y habló. Señores, gracias por venir. Vamos directo al punto. Esta obra tuvo un riesgo técnico esta semana y se resolvió sin atraso. Eso, para ustedes, significa una cosa: control. Hizo una pausa, como quien prepara una carta. Elías Rojas, dijo, fuerte. Venga. Elías sintió el corazón golpearle el pecho. Caminó hacia adelante. Camila lo siguió con la mirada, los dedos apretando la carpeta. Valdivieso le puso una mano en el hombro. El gesto era público, simbólico, como un sello. Este hombre, dijo, es técnico con años de experiencia, y fue quien detectó la causa real de una fisura superficial y propuso una solución correcta, sin demoler, sin improvisar, sin gasto absurdo. Los inversionistas miraron a Elías con interés, como si recién lo vieran. «Explique usted», ordenó Valdivieso. Elías tragó saliva y comenzó, al principio lento, midiendo palabras, cuidando el acento de obra para que no sonara poco profesional. Pero a medida que habló, algo se acomodó en su pecho. No era orgullo, era memoria, era volver a un idioma que él conocía mejor que la humillación. Explicó la retracción, el calor, el viento. Habló de curado, de protección, de evaluación antes de demoler. Usó términos técnicos, sí, pero sin presumir. Respondió preguntas con claridad. Uno de los inversionistas, un hombre mayor con anillos, frunció el ceño. ¿Y por qué alguien con su experiencia estaba contratado como ayudante? Elías sintió la pregunta como una piedra. Valdivieso lo miró de reojo, como dejando que él decidiera. Elías respiró y dijo la verdad, que no humillaba a nadie, solo mostraba la vida como era. Porque necesitaba trabajar y porque a mi edad a veces nadie te da la oportunidad si dices todo lo que eres. Pero el trabajo no sabe de títulos, sabe de responsabilidad. El inversionista se quedó callado. Asintió lentamente. La reunión siguió unos minutos más, y cuando terminaron, Valdivieso tomó la palabra otra vez. «A partir de hoy», anunció, «Elías Rojas asumirá como supervisor técnico de obra. Se ajustará su contrato y salario inmediatamente». Un murmullo recorrió al personal. Algunos se alegraron genuinamente. Otros se quedaron rígidos. Elías sintió que las piernas le flaqueaban. No por el aumento, por lo que significaba no más esconderse, no más agachar la cabeza por miedo a perder todo.
Había un piso bajo sus pies. Camila se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. Miró a su padre como si lo viera por primera vez, y por fin lo reconociera entero. Al terminar la visita, los inversionistas se fueron. Valdivieso llamó a Elías aparte, detrás de la carpa. «Lo hizo bien», dijo más bajo, «y ahora viene la otra parte». Elías sintió el aire apretarse. «¿Bruno?», preguntó. Valdivieso lo miró serio. «Bruno y otros están identificados como principales en la difusión. Recursos Humanos ya tiene capturas. No voy a permitir que esto se repita en ninguna obra mía». Elías asintió, pero su expresión no fue de venganza. «Yo no quiero que lo destruyan», dijo. «Quiero que aprenda». Valdivieso lo estudió. «Aprender no significa impunidad». «Lo sé», respondió Elías. «Solo no lo humille usted también. No lo convierta en espectáculo como él hizo conmigo». Valdivieso apretó la mandíbula, incómodo. «No soy como él», dijo. «A veces no hace falta ser igual para causar el mismo daño», contestó Elías, sin agresión, solo verdad. Valdivieso lo miró un segundo largo, luego asintió. «Veré cómo lo manejo». Mientras hablaban, Bruno observaba desde lejos, apoyado en un pilar. Su cara era una mezcla fea de incredulidad y odio. Lo había visto todo, había escuchado todo, y peor, había visto a una joven, Camila, mirando a Elías con orgullo. Eso le dolió más que el ascenso. Bruno caminó hacia ellos cuando Valdivieso se fue. Sus pasos eran duros, como si quisiera romper el suelo. Se detuvo frente a Elías. «Así que, supervisor», dijo con una sonrisa torcida. «Mira tú». El viejito de la lonchera se volvió jefe. Camila dio un paso hacia adelante, pero Elías levantó la mano discretamente pidiéndole que no interviniera. «Es trabajo», respondió Elías, simple. Bruno se inclinó hacia él, bajando la voz. «Te creí santo». «Ah», susurró. «Pero yo tengo videos. Y aunque el jefe te suba, la gente igual se va a acordar de cómo te veías, comiendo arena». Elías lo miró, sin ira. «¿Y tú te vas a acordar de cómo te veías tú?», preguntó. Bruno se quedó quieto. No esperaba esa pregunta. Elías siguió, despacio. «Porque esos videos muestran mi hambre, pero también muestran tu crueldad, y eso no se borra con risas». Bruno se tragó algo. Apretó los dientes. Quiso decir algo más, pero se le atoró. Miró a Camila por primera vez. Ella lo miraba sin odio, pero con un desprecio sereno que lo desarmó más que cualquier grito. Bruno se fue. Camila soltó el aire recién cuando él desapareció. «Papá», dijo temblando. «Yo quería gritarle». Elías la abrazó por los hombros. «Lo sé, y gracias, pero yo no quiero ganar volviéndome como él». Camila lloró en silencio, apoyada en el pecho de su padre. Elías miró el cantero de obra. Hombres trabajando, polvo, gritos, y por primera vez en semanas no sintió que caminaba sobre vidrio. Al final de la jornada, Matías se acercó con un papel. «Esto es el ajuste inicial», dijo. Valdivieso firmó, supervisor desde el lunes oficialmente y, bajó la voz, también van a hacer una capacitación obligatoria sobre acoso y respeto, en todas las obras. Elías asintió. «Bien». En el bus de regreso, Camila no hablaba. Miraba por la ventana, apretando la carpeta. Elías la observó preocupado. «¿En qué piensas?». Camila tardó en responder. «En que yo te vi siendo fuerte de una forma que no entiendo todavía». Lo miró. «Y en que yo no quiero que te vuelvan a tratar así, nunca». Elías le acarició el cabello, como cuando era niña. «No van a poder», dijo. «No porque ahora soy supervisor, sino porque tú ya sabes la verdad, y yo ya no me escondo». Esa noche, Camila abrió su carpeta en la mesa y mostró a Elías el proyecto. «Quiero que lo revises otra vez», dijo, «pero esta vez, sin decir, uno aprende en la vida. Esta vez, dime de verdad». Elías se quedó mirando el plano. Sintió el peso de los años, pero también una puerta abriéndose dentro de su casa. «Te voy a contar todo», dijo al fin, y mientras la ciudad se apagaba,
Padre e hija se sentaron juntos, por primera vez, no como alguien que protege y alguien que es protegido, sino como dos personas construyendo el mismo futuro. Pero en otra parte de Santiago, Bruno no dormía. Miraba su teléfono, los grupos, los mensajes. Veía que algunos lo evitaban, que otros lo culpaban, que su poder se deshacía. Y cuando el poder se deshace, aparecen dos caminos: hundirse más o cambiar. Bruno todavía no sabía cuál iba a tomar. El sábado llegó distinto. No por el clima, el sol de Santiago seguía cayendo seco sobre el cemento, sino por el aire. Mirador del Arrayán ya no era solo una obra, era un lugar en pausa, como si todos supieran que algo importante iba a cerrarse ahí. Desde temprano se montaron parrillas, mesas largas, toldos blancos. El olor a carbón encendido empezó a mezclarse con el polvo habitual. Por primera vez en semanas no había gritos de apuro ni radios a todo volumen. Había risas bajas, conversaciones tímidas, familias llegando con niños de la mano. Elías Rojas llegó a las 11 acompañado de Camila. Él vestía el uniforme nuevo de supervisor, casco blanco, camisa con el logo de la constructora. No se sentía del todo cómodo con eso, pero caminaba erguido. Camila, con un vestido azul sencillo y la carpeta apretada contra el pecho, miraba todo con curiosidad contenida. Al entrar, varios obreros saludaron a Elías con respeto genuino. «Buenos días, don Elías. ¿Cómo está, jefe?» Él respondía con una sonrisa corta, sin imponerse. No quería ser el que manda, quería ser el que cuida. Don Aurelio fue el primero en acercarse. «Llegaron temprano», dijo. «Así se disfruta más». Camila lo saludó con cariño. «Gracias por todo, don Aurelio». El hombre negó con la cabeza. «No me agradezca nada. Lo que hice fue lo mínimo». Mientras avanzaban entre las mesas, Matías apareció con una bebida en la mano. «Oiga, supervisor», bromeó, «hoy no se habla de fisuras». Elías sonrió. «Hoy se come». A un costado, Héctor Valdivieso conversaba con algunos jefes sin traje, con camisa remangada. Cuando vio a Elías, levantó la mano en saludo. «Rojas», dijo, «qué bueno que vino». «Gracias por invitar», respondió Elías. Valdivieso miró a Camila. «¿Y esta joven?» «Mi hija». Valdivieso sonrió sincero. «Entonces hoy tenemos a la verdadera jefa aquí». Camila se sonrojó, pero sostuvo la mirada. «Estoy estudiando ingeniería», dijo con orgullo tranquilo. «Ya me dijeron», respondió Valdivieso. «Cuando se titule, venga a verme». Elías sintió que el pecho se le llenaba de algo parecido a paz. La fiesta avanzó. Niños corrían entre las mesas. Las parrillas chisporroteaban. Por primera vez, Elías no comía apartado. Estaba sentado con Camila, don Aurelio y Matías, compartiendo pan y carne como cualquier otro. Pero no todos estaban en calma. A unos metros, Bruno Salinas estaba solo. Tenía un plato servido, pero no comía. Miraba a la gente, a Elías, a Camila. Veía cómo los demás se acercaban al hombre que él había intentado destruir. Sentía el peso de las miradas esquivas, de los silencios incómodos. Nico pasó cerca, pero no se detuvo. Antes habría sido impensable. Bruno apretó los puños. Recordó los videos, las risas, la arena cayendo. Recordó el momento en que Elías le extendió la mano frente a todos, no como desafío, como oferta. Se levantó, caminó despacio, como quien cruza un terreno minado. Se detuvo a 2 metros de la mesa de Elías. Nadie habló. Camila lo vio primero y tensó los hombros. Bruno carraspeó. «Elías», dijo, con voz ronca. Elías levantó la mirada, no con sorpresa, como si hubiera sabido que ese momento iba a llegar. «Dime», respondió. Bruno tragó saliva. Miró alrededor. Había testigos, sí, pero esta vez no buscaba público. «Yo», empezó y se le quebró la voz. «Yo no dormí en días». Elías no dijo nada. Esperó. «Siempre creí que si yo me burlaba antes, nadie iba a burlarse de mí», continuó Bruno. «Mi viejo siempre me dijo que no servía para nada, que era un inútil». Se pasó la mano por la cara. «Y yo
Yo repetí eso con otros. Camila escuchaba en silencio, los ojos fijos. Cuando te vi aguantar, dijo Bruno, cuando te vi no responder, me dio rabia, porque yo nunca pude hacer eso. Levantó la vista. Y cuando hablaste ese día, cuando dijiste que también habías sido como yo, me dejaste sin piso. Bruno respiró hondo. No te pedí perdón bien, admitió. Por orgullo, por miedo. Pero hoy se quedó en silencio un segundo. Hoy quiero hacerlo. Se acercó un paso más y con la voz clara dijo: Perdón, Elías, por humillarte, por grabarte, por hacerte menos. No tenías por qué aguantar nada de eso. El silencio fue total. Elías lo miró largo. No buscó palabras bonitas, solo verdad. Gracias por decirlo, respondió. Eso ya es un paso. Bruno bajó la cabeza. No te pido que me perdones hoy, añadió. Solo que no me cierres la puerta. Elías se levantó. Camila contuvo el aliento. Elías puso una mano en el hombro de Bruno. La puerta no se cierra cuando alguien quiere cambiar, dijo. Se cierra cuando alguien insiste en ser el mismo. Bruno asintió, con los ojos brillantes. Voy a cambiar, dijo, aunque me cueste. Elías le extendió la mano. Bruno la apretó con fuerza. No como antes, no como gesto vacío, como quien se aferra a algo para no caerse. Camila, sin pensarlo, dio un paso adelante. Mi papá no es débil por haber aguantado, dijo. Es fuerte, y si tú quieres aprender eso, empieza respetando a los demás, incluso cuando nadie te mira. Bruno la miró sorprendido. Asintió. Gracias, murmuró. De verdad. Se fue sin mirar atrás. Don Aurelio exhaló largo. Eso fue valiente, le dijo a Elías. De los dos. La tarde avanzó con otra energía. La gente volvió a reír, pero sin burla, sin necesidad de aplastar a nadie. Valdivieso llamó la atención golpeando suavemente una botella. Un minuto, por favor. Todos miraron. Quiero agradecerles, dijo. Hoy vi algo que no siempre se ve en una obra. Humanidad. Y eso vale tanto como cualquier edificio. Hizo una pausa. Aquí hubo errores, graves, pero también hubo algo más fuerte, la capacidad de enfrentarlos y corregirlos. Miró a Elías. Y eso empieza con personas como él. Aplausos se levantaron, sinceros. Elías miró a Camila. Ella aplaudía con lágrimas en los ojos. Llévense algo hoy, continuó Valdivieso. No juzguen a nadie por su comida, su ropa o su silencio. Nunca saben la razón que los sostiene de pie. La música volvió. El sol empezó a bajar detrás de los edificios. La luz anaranjada cubrió la obra como una promesa. Cuando la fiesta terminó, Elías y Camila caminaron hacia la salida. Elías miró una última vez el lugar, el árbol, las mesas vacías, las parrillas apagándose. ¿Estás bien?, preguntó Camila. Elías asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sí. En el bus de regreso, Camila apoyó la cabeza en su hombro. Papá, dijo, gracias por enseñarme que la dignidad no se grita, se vive. Elías besó su frente. Y gracias a ti, respondió, por recordarme que no tenía que cargar todo solo. Esa noche en casa, Camila abrió su carpeta. Quiero que revises el proyecto una última vez, dijo, pero ahora como lo que eres, sin esconderte. Elías sonrió. Con gusto, ingeniera. Se sentaron juntos a la mesa. Afuera, Santiago seguía con su ruido, su prisa, su dureza, pero dentro de esa casa algo había cambiado para siempre, porque al final Elías entendió algo simple y definitivo. No ganó porque lo ascendieron. No ganó porque Bruno pidió perdón. Ganó porque nunca dejó que la humillación definiera quién era. Y Camila entendió algo igual de importante, que los verdaderos cimientos de una vida no se construyen con concreto, sino con carácter, paciencia y amor que resiste cuando nadie está mirando.